El cerebro está compuesto por 4 lóbulos, el temporal, frontal, occipital y parietal, y cada uno tiene distintos síndromes neuropsicológicos. Partiendo por el temporal, en los trastornos de la memoria hay un déficit en la memoria episódica, hay dificultades en el aprendizaje y retención de material verbal, hay un defecto en el reconocimiento y recuerdo de material no verbal complejo, que puede ser auditivo y visual. Hay una incapacidad de recordar y asignar valor afectivo a estímulos, lo que tiene como consecuencia una dificultad para almacenar información. También está la enfermedad de Urban-White, que tiene la dificultad de aprender historias con contenidos emocionales. Y por último están los trastornos de la memoria semántica, que tiene una pérdida del significado de las palabras y o capacidades de reconocer objetos y o seres vivos y el uso o función de los objetos y los seres vivos. Después están los trastornos de la percepción visual, que hay un déficit en la percepción visual que se traduce en una dificultad de la interpretación de materia visual compleja, una dificultad de reconocer y recordar caras y también una dificultad de percibir señales sociales sutiles. En tercer lugar está los trastornos de percepción auditiva, que está la sordera cortical, que es perder la audición completamente o oír tonos puros sin poder localizarlos ni discriminarlos. También está la agnosia auditiva, que son trastornos de la identificación del significado de los sonidos percibidos. Está la sordera verbal pura o agnosia auditiva verbal, que es un trastorno en la percepción y comprensión del habla con preservaciones de los otros capacidades del lenguaje. Hay una agnosia auditiva no verbal o de los sonidos, que es una pérdida de la capacidad para identificar sonidos no verbales significantes, preservando las capacidades de identificar el lenguaje. Y por último está la música, que es la incapacidad de apreciar o producir música, reconocer o recordar melodías familiares, sordera para los tonos sin poder discriminarlos y una dificultad para localizar el origen de los sonidos. En cuarto lugar están los trastornos del olfato, que se traduce en una dificultad para identificar olores familiares y también una dificultad para recordar y diferenciar olores no familiares. En quinto lugar están los trastornos del lenguaje, que hay una afasia de Wernicke, la cual implica un lenguaje fluyente, bien articulado pero confuso, y un trastorno severo en la comprensión, dificultando el lenguaje oral y escrito. Y por último, en sexto lugar, están los trastornos del afecto, motivación y personalidad, que están los síndromes de Gestalt-Wein, que es una preocupación exagerada por temas normales, moral y filosófico y metafísico, con hiperreligiosidad. Hay una hiperviscosidad, detalles triviales, hipergrafia y trastornos de las relaciones interpersonales, una hiposexualidad y comportamientos agresivos, además de una tendencia de alargar innecesariamente los encuentros entre personas. Y el síndrome de Kluver-Bucy se caracteriza principalmente por placidez, bulimia, hiperoralidad, pérdida de la selectividad alimentaria y hiposexualidad. En segundo lugar están los síndromes neuropsicológicos del lóbulo frontal. Partiendo por los trastornos del control motor, están los trastornos del lenguaje, que están el trastorno paroxístico, que es la interrupción del habla, los trastornos transitorios, que es afemia y mutismo, y los trastornos más o menos permanentes, que es anomia y disminución de iniciativa verbal y fluidez verbal, que eso se traduce en un síndrome de afasia transcortical motriz, que tiene como consecuencia la disminución en el lenguaje y escritura espontánea. Después, en segundo lugar, está el síndrome de mutismo acénito, que es la ausencia de movimiento voluntario o iniciativa motora. Está la praxia de la marcha, que es la pérdida de la capacidad de caminar sin un déficit motor. También están los trastornos de motricidad compleja o incapacidad de realizar acciones secuenciales. Y por último, está el reflejo de prensión, que es una flexión refleja patológica de los dedos en respuesta a estímulos táctiles de la palma de la mano. En segundo lugar están los trastornos del lenguaje, que primero están los trastornos del lenguaje apraxia y agnosia, que es una dificultad en la emisión de algunas palabras o frases. Y también están los trastornos de la escritura y lectura en voz alta, que hay una dificultad
para comprender frases largas y sintácticamente complejas de origen auditivo y también una dificultad en la comprensión de la escritura. Y todo esto es una afasia de Broca. En tercer lugar están los trastornos cognitivos, que ahí hay trastornos en la planificación, que se traduce en una dificultad para planificar y llevar a cabo las tareas de muchos pasos. También están los trastornos de las organizaciones complejas, que es una apraxia frontal y un síndrome de desorganización de acciones. Hay una omisión de pasos, inversión de pasos y otras dificultades que se reducen en errores durante la realización de la acción. También hay trastornos en las capacidades de la resolución de problemas, que los síntomas son dificultades en resolver problemas, especialmente aritméticos. Hay una preservaciones y distractibilidad, y también hay trastornos del lenguaje, en el cual hay una afasia adinámica. Por último está la memoria de largo plazo y la memoria de trabajo. La memoria a largo plazo es una capacidad que hay capacidad para almacenar nueva información, pero tienen dificultades para recuperarla. Y hay un déficit en la memoria contextual y de la fuente, en el que no recuerda el contexto de aprendizaje ni el origen en el que se les presentó la información. También hay un déficit en la memoria autobiográfica y falsos reconocimientos y confabulaciones y síndromes reduplicativos. Y en los trastornos de la memoria de trabajo hay un déficit en controlar y manipular la información mantenida en tiempo real. Por último están los trastornos del comportamiento, en que hay una sociopatía adquirida, en el que hay una inadaptación social, una tendencia a violar las reglas sociales, hay una desinhibición, comportamiento impulsivo, conductas riesgosas e intolerancia a la frustración. Y también está el síndrome pseudodepresivo, que hay una reducción de la actividad, iniciativa y motivación, hay un enlentecimiento, dificultad para mantener y terminar una tarea y ánimo de aspecto pseudodepresivo. Y por último está el síndrome pseudopsicótico, que también hay una desinhibición, una falta de tacto y empatía, una irritabilidad, disminución de la capacidad introspectiva y humor maniático y eufórico. En segundo lugar veremos el lóbulo occipital, que tiene los trastornos en defectos de campos visuales, una congruencia entre defectos en campos de ambos ojos y una preservación del creciente temporal. En segundo lugar está la ceguera cortical, que es la pérdida de la visión y también de la visión en todo el campo visual. Y también está el síndrome de Anton, que los pacientes no están conscientes de su déficit e incluso confabulan sobre lo que ven. En tercer lugar está la visión residual, en que los pacientes son capaces tienen capacidades visuales residuales en el campo ciego, logrando adivinar la dirección del movimiento, el color, la forma de los objetos presentando el campo visual. Lo importante es que estos pacientes son ciegos y son ciegos. En cuarto lugar está la anomalía de la visión para el color de origen central, en el que está la discromatopsia y la acromatopsia. La discromatopsia es un trastorno adquirido de la percepción de los colores, que puede ser total, blanco y negro, o parcial, en la que describen los colores como desteñidos. Y la acromatopsia se refiere a la extensión y puede ser total del campo visual del cuadrante inferior o hemicuadromatopsia. Y está la anomia del color, que es la incapacidad para nombrar colores o para señalarlos cuando se le nombra. En quinto lugar están las ilusiones y las alucinaciones visuales, en que las ilusiones visuales pueden ser preservación visual, que es la persistencia de la imagen visual en ausencia del estímulo, y también está la dismorfopsia, que es la transformación de imágenes en el tamaño, forma, posición, eje, movimiento o color. Y están las alucinaciones visuales, que pueden ser, que son ver imágenes no existentes en el mundo externo y son siempre patológicas. Y pueden ser simples, que son sensaciones no elaboradas, o complejas, que son percepción de imágenes y escenas con detalles, y los pacientes son conscientes de su carácter irreal. En sexto lugar están los trastornos de la percepción de movimiento, en que está la aquinotopsia, que es un déficit específico para la percepción de los movimientos, y también está el fenómeno de Reed-Dodge, que es la preservación
de la percepción de movimientos, con dificultad para percibir otros atributos del objeto. En séptimo lugar están las agnosias visuales, en que las agnosias visuales de los objetos, que es una dificultad para identificar objetos, que está la aperceptiva y asociativa. Después está la prosopagnosia, que es un trastorno específico de reconocimiento de caras de las personas. Está la alexia sinacrafia, que es la incapacidad de leer. Y está la agnosia del paisaje, que es una dificultad para reconocer elementos del entorno o señales fundamentales para la orientación espacial. Y por último están los síndromes neuropsicológicos del lóbulo parietal, en que están las lesiones del lóbulo parietal anterior y luego las lesiones del lóbulo parietal posterior. Partiendo por el anterior está la pérdida de la sensibilidad de tipo cortical, que es la pérdida de sensibilidad táctil de tipo discriminatoria, y deterioro de la percepción espacial táctil. Y también un déficit en la sensibilidad propioceptiva y ataxia parietales. Está la agnosia táctil, que es un trastorno en el reconocimiento táctil de los objetos. Y está la extensión táctil, que los pacientes no perciben los estímulos simultáneos en los lados contralaterales. Y la negligencia, que es que un estímulo aislado aplicado en mi cuerpo contralesionado no es percibido. Y por último están los trastornos motores, en que está la ataxia parietal, que los pacientes no dirigen la mano de manera adecuada y pasan por el lado del objeto. Y están las lesiones del lóbulo parietal posterior, en que están los desórdenes de la visión, que son trastornos de la localización espacial, trastornos de la percepción de profundidad y la apraxia constructiva. También están los desórdenes de la atención visual, que está la extensión visual, que son que los pacientes perciben los estímulos visuales cuando son apreciados aisladamente, pero no al mismo tiempo. Y está la negligencia. Y la negligencia espacial, que es la omisión de estímulos visuales presentados en el espacio contralesionado. Y también está la simultagnosia visual, que es un trastorno en que los elementos aislados de una escena son mayor percibidos que la totalidad de la escena. Están los trastornos del control motor, que son las apraxias, que es el trastorno de la capacidad de realizar gestos, la ataxia óptica, que puede ser ataxia de campo o de mano. Y por último está la parálisis psíquica de la mirada y la apraxia ocular. La parálisis psíquica de la mirada es un trastorno de la capacidad de dirigir la mirada hacia un blanco visual por un déficit en el darse cuenta de la existencia de más de un objeto. Y la apraxia ocular es un trastorno del control voluntario de la mirada. Después están los trastornos de esquemas corporales, que son desórdenes relacionados con la representación, localización espacial del cuerpo. Y aquí se encuentran la autotopagnosia, la agnosia digital, que es el reconocimiento, un trastorno en reconocer los dedos, y la desorientación derecha-izquierda, en el que no se reconoce ninguno de ambos lados, ni en el propio cuerpo ni en los otros cuerpos. Y por último está el trastorno del lenguaje y el cálculo, que está la alexia, que son conscientes de la calculia y es un trastorno del lenguaje de intensidad variable. Está la agrafia, que que es la atraxia, que es un severo trastorno de la escritura espontánea o bajo dictado, y la espacial o visoespacial, que son trastornos de la localización espacial de las letras y los números. Y por último está el cálculo, que está la acalculia espacial, que es un defecto en la organización de los números en el espacio, y la acalculia primaria, que es una incapacidad para hacer operaciones matemáticas.